es el problema. Lenguaje gráfico. Es unificado porque había muchas tendencias y se unieron los exponentes más representativos de cada esquema de modelado, se integraron y dijeron, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a poner orden aquí, porque si no cada quien va a hacer los diagramas que le provoque, el modelo que le provoque, y nunca vamos a tener un estándar en la industria. De allí surge la U de unificado. Digamos, este diagrama lo vino haciendo durante mucho tiempo mucha gente. Aquel lo hacía otro grupo de personas, aquel lo promovía otro grupo de personas, pero no pertenecían todos juntos a un único gran esquema, sino que como que cada quien estaba por su lado, y eso era difícil mantener un estándar. Entonces imagínense, por ejemplo, una universidad enseñando un esquema y otra en otro lugar del mundo enseñando otra, y otra en el mismo país, en la misma ciudad enseñando otro. Entonces, nadie se entiende a pesar de que todo el mundo está estudiando ingeniería de software, ¿no? La idea del estándar es eso. ¿Y modelado por qué? Modelado porque, como hacíamos el ejemplo de la casa, yo no es que me voy a sentar a programar de una vez, a hacerla como si el software fuera la casa, sino que yo primero voy a hacer los planos. Que los planos me permitan, oye, ya va, déjame ver, porque si yo me pongo a programar como pues de manera intuitiva, por lo que me viene a la mente, entonces yo empiezo a crear código, pudiera ocurrir que más adelante me dé cuenta que omití pasos, me dejé llevar por lo que primero vi, por intuiciones, y no que hice el trabajo metódico. Es nuevo relativamente, porque data del 97, y eso en términos de tecnología es mucho tiempo. Cuando uno dice una tecnología de 1997, eso es tecnológicamente hablando bastante tiempo. O sea que está maduro. ¿Es un estándar? Sí. De hecho se mantiene por esta organización que se llama Object Management Group, o el grupo de administración o de tenencia de objetos, que son muchas empresas juntas que se dedican al desarrollo de software, que están integradas acá y que tratan en la medida posible de ponerse de acuerdo para que los software de modelado y las distintas herramientas sean compatibles entre sí. Por ejemplo, cuando yo me siente y utilice una herramienta de modelado para hacer casos de uso, yo pueda grabar esos archivos y llevármelos para otro programa, y ese programa también sea capaz de leer esos archivos que hice en esta máquina. Eso también es importante, para eso que haya el estándar. Entonces la idea general del UML es dibujar código, que en lugar de ir directamente a la codificación y redactar largos textos de descripción del software, realmente se utiliza el poder de lo gráfico, y es que un gráfico dice más que 1000 palabras. O sea, yo con un sencillo dibujo, como hicimos cuando terminamos la sesión del domingo pasado, con un dibujo o con un conjunto de dibujos, voy a expresar, por ejemplo, como un efecto lo mismo, que como en este diagrama de casos de uso está contenido prácticamente todo lo que habíamos, o las necesidades de los elementos de software que teníamos acá, ¿verdad? Por supuesto no lo describe todo, porque no es un solo diagrama, hay un conjunto de diagramas. Entonces, como UML es un lenguaje y no es una metodología, hay unas implicaciones más adelante de cómo se combina UML con metodología. Como UML es unificado, hay que estar consciente que hay varios dibujos, hay varios diagramas, pero todos hay que tratar de conservarlos dentro de un estándar. Y como es para modelado, hay que estar consciente que UML no significa que voy a programar. O sea, UML no es me senté a programar, UML me senté a analizar y a diseñar qué es lo que voy a programar después. Por eso no es preciso contar con un equipo de computación para uno hacer el análisis y diseño UML. De hecho, los primeros diagramas UML están diseñados para que uno pueda fácilmente sentarse con el usuario y hacer requerimientos. Hay reglas que conocer, hay que conocer los distintos elementos para uno saber cuál diagrama voy a usar en qué momento, y desde luego los distintos tipos de diagramas que voy a utilizar. ¿Claro aquí? Ok. Pasamos acá. Hay quien dice que el software para una casa es un multi. Las casas se cayeron por la forma como nosotros los programadores históricamente hemos trabajado con el software. Nos sentamos de una vez a programar. La realidad es que deberíamos pasar por un proceso previo de evaluar dónde va cada cosa.
no ocurre, pero cuando el programador tiene bastante experiencia, suele estar tentado a no pasar por el proceso de análisis y diseño, sino que sentarse de una vez, no sé, porque yo eso me lo sé mejor, entonces de una vez echa el código y se omiten muchos pasos. A veces no es el programador, a veces es la misma organización donde trabaja que le dice, mire, este software tiene que estar en tanto tiempo y resulta que en ese tiempo hay que responder rápido, entonces omite lo que más se lo necesita, omite el tiempo de análisis, omite el tiempo de documentación, omite el tiempo de diseño, se va directo a echar código para que la gente vea pantalla, vea reporte, y ahí por supuesto ocurren muchas cosas. O sea, la idea realmente no es esa, la idea como UML es no tengo idea. Darle valor, darle peso al análisis y al diseño, para que cuando vayamos a codificar el software haya garantía de que ese software que nosotros estamos codificando sea lo que verdaderamente expresa el diseño y que satisfaga los requerimientos. Eso es lo más importante, porque yo puedo tener un diseño por aquí como programador, pero otra cosa es que ese diseño satisfaga lo que el usuario me está pidiendo. Porque él llega y me pide un batido de fresa, yo vengo, entonces me pongo aquí a inventar y le llevo un batido de melocotón. Entonces me va a decir, mira, entonces, muy sabroso tu batido de melocotón, pero yo no te pedí batido de melocotón, yo lo que necesito es un batido de fresa. Entonces el UML apoya mucho en que no exista una desconexión entre lo que yo como programador estoy responsabilizado de hacer y lo que el usuario final, o cliente, como se llama, el profesor, la universidad, cualquiera que sea el demandante del software, esté pidiendo. Esa conexión, como yo no voy a ir a construir de una vez, yo me voy a apoyar en planos, y tantos planos como verdaderamente necesito. Porque con un solo plano muchas veces no represento todo lo que una casa es. Recuerda que estamos utilizando la metáfora que el software es una casa, ¿no? Bajo el esquema. Entonces yo pudiera necesitar un plano para que me mira, esta es la vista frontal. Entonces, sin la necesidad de hacer la casa, yo le enseño el plano a quien me lo está pidiendo. Mira, ¿tú quieres una casa más o menos así? Uy, de verdad que esa es la casa que a mí me gusta. Sin la necesidad de construir. Porque construir el software es una actividad costosa en términos de tiempo y en términos de esfuerzo. Entonces, si yo construyo y me dicen, no, si no lo quiero, eso no. No, ahora vuelvo otra vez y vuelvo a hacer otra casa. Si eso ocurriera en ingeniería civil, no. La pérdida de real sería espeluznante. Entonces, como en el software a veces se ha presumido, se ha pensado, no, como eso es código, copy, pega y recorta, y la realidad es que lleva una inversión de tiempo, ya lleva un esfuerzo, muchas veces es bastante grande. A veces se tarda más tiempo haciendo un software que construyendo una casa. A veces se logra construir una casa en 6 meses, en un año, a veces un software tarda 1 año o 2 años en hacerlo. O sea que realmente hay que meterle conciencia de eso, de que es una práctica de ingeniería. No es me senté y hice alguna de las cosas sencillitas. Ahí hay una práctica de ingeniería porque cada vez son más las tecnologías que convergen para hacer software, cada vez son más las metodologías, y uno necesita estar muy alerta de todo lo que implica hacer un software. Entonces yo pudiera necesitar pues un plano de la vista frontal, un plano de la vista superior, porque ok, ya vi la casa por fuera, pero ahora ¿cómo me piensa? Yo tengo 2 metros aquí cuadrados, pero ¿cómo vamos a poner, de qué lado ponemos las puertas? Porque si ponemos la puerta por aquí o la ventana, porque cuando pegue el sol, o sea, hay toda una serie de implicaciones que me pudieran llevar a utilizar otros planos. En ese caso, en el caso del UML, distintos diagramas. Cada uno me va a dar una vista distinta. Los errores de construcción se pagan caro y los que se detectan después que la casa está construida pues están más caros todavía, porque tienen que echar abajo pared, pincel, mandalla, porque resulta que esa tubería no puede pasar por ahí ni por allá. Si uno ha hecho un plano antes y ha evaluado, pues uno tiene al menos un poco más de oportunidad de prever que eso el día de mañana pues va a ocurrir y acudir a mi contra. ¿Claro esta parte? Ok. ¿Qué es y qué no es? Esto es importantísimo.